¿Qué le parece si hacemos una oración antes de todo? Amén. Amén. Cierre sus ojos y oramos al Señor. Amante Padre Celestial, estamos delante de tu presencia. En el nombre de Jesús nos acercamos, Señor, para darte las gracias por tu santa y bendita misericordia, tu bondad, por tu amor, por esta oportunidad que nos da, Señor, de poder estar delante de ti. Señor, gracias por el Espíritu Santo que has hecho morar en nuestros corazones. Señor eterno, el que nos guía a toda la verdad y el que nos enseña, Señor, cada día. Espíritu Santo, Señor eterno, a agradar tu nombre, Señor. Muchas gracias te damos con todo nuestro corazón. Gracias por mis hermanos que están en este lugar, Señor eterno, que tenemos ese deseo de aprender de tu palabra. Señor, queremos hoy en este día, Señor, aprender de tu palabra, Señor eterno, que nos des el conocimiento y la sabiduría para poder, Señor, agradarte todos los días, Señor, sabiendo que la venida tuya está cerca. Muchas gracias, Señor eterno, en el nombre de Cristo Jesús, Padre Celestial. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a leer la palabra del Señor en Sofonías, capítulo 3, versículo 9. Sofonías, profeta Sofonías, capítulo 3, versículo 9. Cuando tenga, glorifica el nombre del Señor. Gloria a Dios. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: Amén. Sofonías capítulo 3, versículo 9. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. El 11, todos juntos. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí. Porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Tómese asiento, hermanos. El tema de este día, hermanos, es el Dios restaurará a su pueblo. Amén. Tienen toda la Biblia, vamos estudiando la Escritura, la palabra del Señor. Los profetas siempre han hablado del Señor. Amén. Pero la manera que ellos presentan a Dios es que presentan a Dios que Dios es justo, que Dios es amor. Amén. Y esto es una naturaleza de Dios. Bendito sea el nombre de Cristo para siempre. Amén. Todos creemos que Dios es amor, ¿sí? Amén. Todos creemos que Dios es justo. Amén. Ahora, ¿quién es Sofonías? Según se cree, hermanos, era bisnieto, voy a dar otra vez, era bisnieto del gran rey de Judá, Ezequías. Algunos creen que era primo, hermano del rey de Judá, Josías, el que habla aquí el profeta Sofonías. Amén, de Josías, otro fiel y buen rey en Judá. Amén. Fue contemporáneo de Jeremías, el profeta, y Sofonías, amén. Y el último profeta que profetizó antes del cautiverio babilónico. Es decir, que Sofonías profetizó antes que Judá, la tribu de Judá, cayese en las manos de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, es decir, el imperio babilónico. Amén. Ahora bien, nada se sabe, hermanos, acerca del profeta Sofonías, excepto lo que dice la Escritura ahí en la introducción del libro, donde dice el profeta, palabra que vino al profeta Sofonías. Así nada más, no sabemos mucho acerca de él, de su familia. No sabemos mucho en realidad. Ahora, ¿qué significa el nombre de Sofonías? Esto lo pueden notar, hermanos. La palabra, o más bien dicho, el nombre significa Jehová oculta o protege. Amén. Jehová oculta o protege. Eso es lo que significa el nombre de Sofonías. Deben de saber, hermanos, que el judío no pone el nombre nomás por ponerlos. Esto no es como nosotros, que a veces ponemos los nombres a nuestros hijos y ni sabemos el significado. Amén. Y así sucesivamente. En cambio, aquí, hermanos, el nombre de Sofonías significa Jehová oculta o protege. Amén. Sofonías ministró durante el reinado del rey Josías, el último rey fiel a Dios. Estoy diciendo, fue el profeta que Sofonías profetizó en el tiempo que Josías estaba reinando. Amén. Uno de los fieles reyes de Israel, de Judá. Amén. En el libro de Sofonías se puede observar las fuertes reprensiones contra Judá, la pagana. Recuerden, hermanos, que estuvimos hablando acerca de Habacuc en el domingo pasado, de cómo la manera que estaban viviendo
los judíos, en este caso los israelitas, amén, Judá, la tribu de Judá, se había apartado de Dios totalmente, era una pagana, amén. La tribu de Judá, uno de sus mensajes, hermanos, fuertes de Sofonía era que se aproximaba una invasión que destruiría Jerusalén, amén. El mensaje de Sofonía era que estaba predicando y diciéndole: se aproxima una invasión, esto va a ser destruido, amén, por la causa de la desobediencia de Judá, la tribu, amén, desobediencia a Dios. Asimismo denuncia la idolatría, eran idólatras terribles, hermanos, estaban predicando la idolatría terriblemente, amén, que sobresalía en ese tiempo del profeta Sofonías, amén. Para describir la manifestación severa de Dios, el profeta usa las palabras el día de Jehová, o sea que su predicación habla del día que se acercaría, amén, en la cual Dios tomaría, voy a decirlo así, venganza, amén, o derramaría su ira, amén, por cuanto se habían apartado de Dios, Sí, amén. amén. Isaías habla también severamente, predicándole a los israelitas en cuanto a ese día terrible que vendría, amén. Veamos Isaías capítulo 2, versículo 12. Vamos a comenzar allí, hermanos, estamos dando un poco de introducción, amén. Mira lo que dice Isaías en cuanto al día de Jehová, que es el mismo mensaje que el profeta Isaías, al igual que Sofonías, usa. Vuelvo y repito, el estado espiritual de Judá es una apostasía totalmente, una fealdad terriblemente. Están practicando la idolatría, la violencia, totalmente, hermano, un caos, amén. Amén. En Isaías capítulo 2, versículo 12, Isaías capítulo 2, versículo 12, dice: porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. O sea, ese día, amén, Dios había ya planeado en el cual, hermano, castigaría a Judá. Sí, amén. Amén. Lo mismo Joel, veamos Joel capítulo 2, versículo 31. Joel capítulo 2, estamos hablando del día de Dios, el mensaje que el profeta Sofonías estaba dándole al pueblo de Judá. Asimismo Isaías estaba dando un mensaje fuerte al pueblo de Judá también, los israelitas. Mira lo que dice Joel capítulo 2, versículo 31. ¿Lo tiene? Es una escuela, hermano, Amén. así que vamos a abrir la escritura. Capítulo 31. Mira lo que dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. O sea que será un día no cualquiera. O sea que será un día, hermanos, terrible. Estamos hablando que lógicamente esto, mis amados hermanos, son tiempos futuros a la misma vez, pero estamos hablando de Judá, la manera, el estado de Judá, la posición que tenía delante de Dios no era muy buena, amén. Entonces lo mismo estaba hablando el profeta Joel. Vamos al profeta Amós, Amós capítulo 5, versículo 18. Capítulo 5, versículo 18 dice: ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis ese día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, o sea, será terrible. Ya estamos viendo que los profetas Isaías, Joel, Amós estaban hablando de un día diferente, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Así que en este momento, mis amados hermanos, estudiamos nuestra lección y veremos las enseñanzas que nos presenta este libro. Amén. Y lo primero que nosotros podemos ver, hermanos, es una salvación asegurada. Estamos diciendo que el profeta Sofonías está hablando, amén, a Judá, bendito sea el nombre del Señor, con un mensaje severo, con un mensaje tan fuerte, para que ellos pudieran reaccionar. A veces tiene que ser así, hermano. A veces hay gente que no le gusta, hermano, escuchar mensajes fuertes. Así es, amén. Hay gente, hermano, que si le hace fuerte, bendito sea el nombre del Señor, el mensaje del Dios. Yo siempre he dicho que si el profeta Juan el Bautista predicase en muchas de nuestras iglesias en nuestros tiempos, poco lo imitaríamos. Porque a veces, hermano, cuando Dios nos enfrenta, cuando Dios nos confronta, hermanos, no nos cae muy bien.
¿Te imaginas que aquel que anda practicando el pecado, adulterio, fornicaciones, y el Señor le habla fuerte por su pecado, se va al infierno? Hermano, eso no es no suena muy lindo para muchos, especialmente los que están practicando esas cosas. Amén. Así que, hermano, era un mensaje fuerte que Sofonías estaba transmitiendo al pueblo de Judá, o a la tribu de Judá. Amén, el pueblo de Israel. Lo primero que podemos ver en esta lección, hermanos, es una salvación asegurada. Sofonías capítulo 3, versículo 9. Venga conmigo, por favor. Y entonces entramos en materia, a desarrollar el tema de este día. Amén. Gloria a Domingo. Dios. Aleluya. Sofonías capítulo 3, versículo 9. Mira lo que dice la palabra del Señor. Ay de la ciudad rebelde. Mire cómo la pone. 3:1. Sí, estoy en Sofonías capítulo 3, versículo 1. Sofonías capítulo 3, versículo 1. Dice, ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. ¿Se da cuenta? ¿Qué dice el versículo 2? No escuchó la voz ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Está terrible. Hermanos, quiero que entiendan algo. Sofonías vivió en tiempos muy turbulentos en la historia de Judá. La prueba está que él mismo menciona ciertas naciones de las cuales experimentarían los juicios de Dios por su corrupción, por sus pecados. Amén. Al igual que Judá, ya había pasado, hermano, el reinado de Ezequías. Ezequías es un rey, hermano, que fue bueno, amén, delante de Dios. Bendito sea el nombre de Cristo para siempre. Amén. Un piadoso rey, pero después reinó Manasés, otro rey, hermano. Un rey despiadado, malvado, terriblemente. Amén. Era Manasés. De acuerdo a la tradición, hermanos, de los judíos, bendito sea el nombre del Señor, de acuerdo a la tradición de los judíos, se cree que Manasés fue quien mandó a matar, escuche, que mandó a matar a Isaías. Isaías tenía aproximadamente 90 años. Y dice la tradición, hermano, que lo mandó a asesinar, o sea, a cerrar con un serrucho, hermano. Bendito sea el Señor por el tipo de mensaje que, bendito sea el Señor, se transmitía. Hermano, todos los profetas han sufrido terriblemente. Amén. El historiador Flavio Josefo dice que este rey, Manasés, mató salvajemente, hermano, cruelmente a todos los justos o profetas de Dios. Amén. O sea que era un terrible Manasés. Después entra, hermano, el rey que vino fue Amón, quien asimismo siguió los pasos de los malvados reyes de Judá. O sea que eran terribles, mis amados hermanos. De hecho, escribieron Sofonías, Jeremías, acerca de los hechos vergonzosos de estos gobiernos corruptos. Bendito sea el nombre de Cristo para siempre. Eran terribles. El capítulo 3 de Sofonías, hermanos, comienza con una palabra ay. Versículo 3. Ay de la ciudad que es rebelde. Un ay. Hemos dicho, mis amados hermanos, que para los justos, para los que servimos a Dios, a diferencia de los que no sirven a Dios, los mundanos, los paganos, amén, hay un ay para ellos. Para nosotros hay una bienaventuranza. Gloria a Dios. Mire la diferencia. El versículo, capítulo 3, versículo 1 de Sofonías dice, ay de la ciudad, hay un ay, amén, para esa ciudad que va dirigida a Jerusalén. Sus príncipes, sus profetas, sus jueces, sus sacerdotes, el rey incluso mismo, hay un ay, hermano. Porque cuando Dios, hermano, miren, déjenme decir una cosa, hermano, Dios no se agrada del pecado. No, amén, sí, sí. Dios es santo. Amén, gloria a Dios. Dios es santo. Sí, amén. Sí, Y Dios no está agradado con los pecados que muchas veces nosotros cometemos. sí, amén, sí. Amén. Sí, amén. Y es así, de esa manera, hermanos. Hay un ay para todo aquel que practique el pecado. Sí, amén. ¿Estamos claros? Amén. Gloria a Hay un Dios. ay. Amén. No es una bienaventuranza. Aquí el profeta dice ay. Este ay va dirigido, vuelvo y repito, para todos los de Judá. Príncipes, sacerdotes, jueces, rey. Amén. Por la corrupción. Sí, amén. Esta ciudad es descrita como rebelde. Mire la posición que tiene, rebelde. Ay de la ciudad rebelde. Esa no es una posición muy agradable. Rebelde, la desobediente. Amén.
y contaminada, dice la escritura ahí, ¿cierto? Sí. Y opresora. Miren esos tres puntos, hermanos, que Dios le hace ver a Judá por medio del profeta Sofonías. Qué terrible, hermano. Amén. ¿Usted cree que estaba agradado los príncipes, los sacerdotes, los profetas cuando Sofonías les hablaba de esa manera? No estaban muy contentos. Jeremías tuvo que sufrir bastante, mis amados hermanos. Porque hay mensajes, hermanos, que Dios nos confronta, Sí, amén. Amén. que no nos gusta. Por eso las iglesias están vacías. Sí, cierto. Por eso los pastores, buenos pastores, los hombres ministros de Dios, hermanos, van a caerle gordo a todo el mundo. Sí, así Sí, es, amén. así es. Amén. ¿Por qué? Lo digo como es el mexicano, gordos. Tanto alaba el nombre del Señor. Gloria a Dios, amén. Aleluya. Siempre, hermanos, siempre que se predique la verdad, la gente no va a estar contenta, especialmente si practican sus pecados. Así es. Judá estaba, dice la escritura, rebelde, contaminada y opresora. Esa era la posición que tenía. Pero lo que quiero decir es que hay un ay de parte de Dios sobre esta ciudad. Sí, amén. Este estado de corrupción se debió a que no oyeron la voz de Dios, ni haberle recibido, hermano, su corrección. Mire qué cosa, vámonos al versículo 2. Sí, amén. Mire, hermano, venga conmigo, por favor. Gloria a Dios. Yo bendiga a los hermanos que se han conectado, amén. Sí, amén. Amén. No escuchó la voz, mire la razón, rebelde, corrupta, amén, contaminada y opresora. ¿Por qué razón? Porque no escuchó la voz, ni recibió la corrección. Mire, no confió en Dios, o sea, que hicieron a un lado a Dios Sí, totalmente. amén. Por eso son rebeldes, contaminados, opresores. ¿Por qué? Porque no atienden a la voz de Dios, ni recibieron la corrección. ¿Qué pasa con esos hijos, hermanos? ¿Verdad? Se parece como, bendito sea el nombre del Señor, estos muchachos a veces son rebeldes, desobedientes. Sí, amén. Y los padres tienen que usar, hermano, la manera para disciplinarlos, para que sean Sí, amén. de bien. Sí, amén. Pero si no escuchan y no se corrige, hermanos, llega la rebeldía. Estos, Judá no quiso, hermano, escuchar la voz de Dios. Judá no recibió la corrección de Dios. Judá no confió en Jehová su Dios. Sí, es amén. Judá no se acercó a su Dios. Qué terrible, hermano. Ahí lo está diciendo el versículo 2. Sí, amén. La posición de esta Judá rebelde. ¿Cuánta gente, hermano, viendo en esta situación? Sí, así es. ¿Cuánta gente creyendo que está haciendo la voluntad de Dios, hermano, pero viven en rebeldía, desobediencias? Sí, Gloria a Dios. No quieren escuchar la voz de Dios. No. Es terrible. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Toda la ciudad se encontraba, hermano, en esta deplorable condición porque sus líderes políticos, religiosos, eran en gran manera corruptos. Así es, amén. Amén. Así lo escribe Sofonías capítulo 3. Lo acabamos de leer, véngase conmigo al versículo 4. Ahí mismo Sofonías. Ya vimos. Amén. Sus príncipes, versículo 3. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes. Mire la manera que son. Sí. Sus jueces, Sus jueces, lobos lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Eran corruptos. Versículo 4. Sus profetas son ¿qué? livianos. Livianos. Hombres presos. Mire los profetas cómo son. Livianos. Livianos. Qué terrible, hermanos. No, está bien, hermanito, si no quiere ir a la casa de Dios, ahí quédense. Mire, ahorita tenemos la tecnología, ahí quédense, no hay problema, ¿verdad que sí? Sí. No estoy diciendo, hermano, sé que ahora en este momento todo el mundo lo estamos usando. Sí. Amén. Y está correcto por ahora. Pero estamos hablando, mis amados hermanos, que la gente se quiere sentir acomodada. Sí, Así es, cierto. amén. Amén. Profetas livianos que, hermanos, permiten el pecado, ¿cierto? Sí. Es terrible. Sí, amén. Esta era la posición que tenían los líderes religiosos. ¿Qué dice el versículo? Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Mires, profetas, los sacerdotes contaminaron el santuario. Hicieron la ley. ¿Qué es lo que estamos viendo en estos tiempos, mis amados hermanos? Dentro de las iglesias, un baile totalmente, hermano, mundano. Sí.
el pastor y la esposa bailando en el altar. Los músicos, hermano. Terriblemente, hermano. Está terrible, hermano. Tantas luces, hermanos, que ponen en los altares que parece una discoteca. Sí, amén. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Gloria a Dios. Los profetas y los sacerdotes livianos. ¿Cuánto alaban el nombre de Dios? Estamos hablando, hermano, en cuanto al pecado. Porque nosotros debemos de ver al pecado como lo ve Dios. Sí, amén. Sí, amén. Ajá. ¿Acaso Dios se deleita en el pecado? No. ¿Verdad que no? No. Lo mismo nosotros, hermanos. Entonces sus profetas, hermanos, dice el Escritura, los sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley, la palabra de Dios. Hablaban mentira, enseñaban mentira. La falsearon. ¿Se da cuenta la condición, hermano, en la que Judá está delante de Dios? Mal. Sus líderes, los políticos, su rey, Todo. los profetas, sacerdotes. Era un caos, hermano. Está terrible la posición que tiene. Por esta razón Dios había determinado, hermano, su castigo para Judá. Los verbos que resaltan en este capítulo son: destruiré, cortaré, raeré, extenderé mi mano. Sí, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Exterminaré, castigaré, escudriñaré y atribularé. Todos son estos verbos, hermanos, son los que se ven, bendito sea el nombre del Señor, en Sofonías, el libro de Sofonías. Amén. ¿Cuánto me dicen el nombre del Señor? Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de Cristo. Sí, amén. Ahora, el versículo 5, vámonos por allí. Jehová en medio de ellos es justo, no hará iniquidad. De mañana sacará a la luz su juicio. Nunca faltará, dice, pero el perverso no conoce la vergüenza. Santo el Señor. Santo Dios, ayúdame. Ay, Dios mío. Hermano, está fuerte esta palabra. Amén, sí. ¿Acaso no es lo que está diciendo? Sí. No lo dice el pastor, hermano, porque la gente allá afuera, los carnales, esa gente carnal, hermano, que no busca a Dios. Oh. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, amén. Amén, gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Cristo para siempre. Aleluya, gloria a Dios. Piensa que el pastor es el que habla de esta manera. Sí, amén. Piensa que el pastor, hermano, es el que habla de esta manera. Pero mira lo que dice el profeta aquí. Jehová en medio de ellos es justo. ¿Cuánto creen que Dios es justo? Dios es justo. Dios es santo. Sí, amén. Amén. Bendito sea el nombre de Cristo para siempre. Gloria a su nombre. Dice, no hará iniquidad. Dios no se complace en el pecado. Dios no se complace en el pecado. No está contento con el pecador. Sí, es amén. Así es. Él aborrece el pecado. Sí, amén. Dice que está todos los días en contra del pecador. Sí, amén. Es decir, que el pecador muere, se va al infierno. Así de clarísimo. Sí, así. Así de fácil. Amén. Sí, Mira lo que dice. De mañana sacará a luz su juicio. Amén. Nunca faltará porque Él es justo. Él hará las cosas con exactitud, perfecta, porque Dios es perfecto. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero el perverso, hermano, mira lo que dice. Conoce. No conoce la vergüenza. Ahora se le hace falta, mis amados hermanos, a la gente. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Muchas cosas que ahora lo que era penoso, hermano, ahora lo ven normal. Ajá, sí, así es. Lo que era vergüenza en tiempos atrás, ahora es normal. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Está aleluya. terrible, hermano. Esta es la posición, por lo tanto, Dios había determinado, hermano, el castigo para Judá por su posición. Sí. Amén. Una vez que los juicios hayan pasado, el Señor santificaría a la nación de Judá. Dios había prometido devolver pureza de labios, pues todos habían adorado a dioses paganos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amén. Gloria a Yo quiero que Dios. leamos el 6, hermano. Vamos al 6. Hice destruir naciones, sus habitaciones están asoladas, hice desiertas sus calles hasta no quedar quien pase. Sus ciudades están asoladas hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Dios había determinado, hermanos. Bendito sea el Señor. Le está poniendo un ejemplo, hermano, de lo que había pasado, acontecido a las naciones.
Sí, amén. 7, dije, ciertamente me temerán, recibirá corrección y no será destruida su morada según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Se corrompieron en todos los aspectos, hermanos. Sí. ¿Se recuerda, mis amados? ¿Se me recuerda, mis amados, lo que dice la Escritura en Génesis? Cuando habla de que antes que Dios derramara los juicios en el tiempo de Noé, bendito sea el nombre del Señor, Gloria a Dios. Dios siempre usa, hermano, a sus siervos para predicar al pueblo Sí, amén. Amén. antes que vengan los juicios. Como hoy está usando a la iglesia para hacerle saber a un mundo, amén, de pecado, que los juicios vienen sobre la tierra. Amén. Gloria Que a nada Dios. se va a poner mejor. Escúcheme, no vienen tiempos mejores, vienen tiempos peores Así es. por causa del pecado del mundo, Amén. por causa del pecado de la tierra. Amén. Amén. Dios va a tomar, hermano, un día, el cual será diferente que los días que han pasado sobre la faz de la tierra. Gloria Vienen a Dios. juicios sobre la tierra. Amén. Hay de aquellos, hermanos, hay de aquellos, bendito sea el nombre del Señor, hay de aquellos que viven de la manera que Judá estaba viviendo. Hay de aquellos que se acomodan. Hay de aquellos que menosprecian la voz de Dios. Sí, amén. Hay de aquellos, amén, que no están buscando el rostro de Dios. Así es, amén. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Pero Dios siempre ha usado a la iglesia, a sus siervos, Sí, amén. amén, a la iglesia para hacerle saber al mundo, a la iglesia, Amén. Sí, amén, Ajá. que para el mundo un hay un hay para el mundo. Sí. Así es. ¿Cuánto bendicen el nombre de Dios? Amén. Amén. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Aleluya. Mire Oseas capítulo 2, versículo 17. Cuando estamos hablando de los paganos, bendito sea el nombre del Señor, porque la Judá se había vuelto idólatra. Mire lo que dice Oseas capítulo 2, versículo 17. Gloria a Dios, porque quitaré de su boca. Amén. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. Mire lo que dice la Escritura. O sea que Dios quitaría de sus bocas los nombres de los Baales, de los dioses paganos. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales. Mire que hasta como Dios es tan santo, Sí, amén. que para nosotros el único nombre que debe sobresalir, hermano, es el nombre de Dios. Amén. Gloria a Dios. El único nombre que nosotros debe salir de nuestra boca para glorificarle es el nombre de Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Hay gente todavía, hermano, que se tiene todavía la tradición de la iglesia tradicional, la iglesia católica, apostólica, melancólica. Amén. Amén. Todavía se le sale, ay, Ave María. Primero Dios y San Judas. Ay, Dios mío, primero Dios y la Virgen María, que me vaya bien. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Gloria a Dios. Aleluya. Alábelo si puede. Amén. Amén. ¿Sí? Todavía mantiene esa idolatría en los labios. Y Oseas dice, hermano, que el Señor dice, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales. Los Baales, ¿se recuerda Baal, hermano? Moloch. Un dios, hermano, donde se le daban sacrificios, se ponían a los niños, ¿amén?, en sus manos de aquel gran dios pagano y los quemaban allí, hermano. Ahí los echaban a los niños y los niños gritaban, hermano, de dolor, de sufrimiento, pero ellos creían que le estaban ofreciendo a Dios sacrificio. ¿Acaso no pasa en estos tiempos? Sí, todavía. ¿Cómo están nuestros hermanos mexicanos, centroamericanos? Todos, hermanos, venimos de un mundo pagano, un mundo idólatra. Amén. Pero eso es lo que dice el Señor a Judá, hermano, también se ve involucrado en el paganismo. Amén. Se había involucrado, mis amados hermanos, usando al dios Moloch, al dios Baal. Ahora se llaman dios Guadalupana. Ahora se llaman otros dioses, hermanos. Totalmente diferente. Amén. Amén. Diferentes nombres se usan en estos días. Pero para nosotros la iglesia, el no único nombre
que es sobre todo nombre, es el nombre de Dios. Gloria a Dios. No hay otro nombre como ese nombre. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Nombre sin igual. No existe otro nombre como ese. No. El nombre de Jesús. ¿Cuánto alaban el nombre de Dios? Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria. Continuemos. Otro punto que vemos aquí, hermanos, bendito sea el nombre del Señor, es que, alabado sea el nombre del Señor, una salvación asegurada, dice, trayendo purificación. Ahora dice aquí, quitando la vergüenza. Acabamos de leer que los perversos ni tenían vergüenza alguna. Usted ha conocido personas, hermanos, que son sin vergüenza totalmente. Sí. Le mienten en la cara cuando sabe, hermanos, que no es verdad, pero son sinvergüenzas. Cierto. Y siguen asegurando y dicen, no, es que es así, usted sabe que jura. Y hasta jura, miren que por esta, ¿verdad que sí? Hasta la cruz. Mire, sí, por lo más sagrado, dice, ¿verdad? Sí. Y asegura con tal de justificarse ellos. Sí, así es, pastor. Perversos, hermano, Sí, amén. sin vergüenza alguno. Amén. Alábelo, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Judá, hermano, mire lo que dice capítulo 3, Sofonías. Capítulo 3, versículo 9. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. En aquel tiempo, dice, devolveré yo a los pueblos pureza de labios. Amén. 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 O sea, dice que se quitarían, mis amados hermanos, los nombres de los Baales. Porque hasta eso Dios toma en cuenta. Sí, amén. Cuando nosotros pronunciamos dioses paganos en nuestros labios, es abominación delante de Dios. Sí, amén. Así es. Amén. Que esto lo sepa el católico, hermano. Que esto lo sepa el católico. Sí, Que amén. cuando menciona dioses que no están en la, hermano, dioses paganos, y que no es el nombre de Dios, es impureza delante de Dios. Sí, amén. Sí. Sus labios son impuros, contaminados, perversos. Gloria al Señor. Amén. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. Que le Amén. escuche el cura, el padre allá, el Santo Padre le llaman, ¿no? Al bandido ese de Roma, Sí. Santo. Gloria a Dios. a Pancho. Pancho. Hermano, y no se arrepiente lo del diablo. Sí, amén. Amén. Así es. Así es. Aleluya. Con todo y estatuas. ¿verdad? Sí. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. Gloria a Dios. Esto es fuerte, hermano, pero a la gente no le gusta esto. Se le hace incómodo. ¿Cómo dice este pastor así? ¿Cómo habla este pastor así? ¿Cierto? Sí. ¿Acaso no estaba Judá así? Rebelde, desobediente, no quiere escuchar la voz de Dios. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Qué terrible, hermano. Aleluya. Pero ¿sabe quiénes son los únicos que pueden escuchar la voz de Dios? Los que pertenecen a Dios, los que son de Dios, escuchan la palabra de Dios. Los que no son de Dios no pueden escuchar la palabra de Dios. Sí, amén. ¿Cuánto alaban a Dios? Qué interesante. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Pero mira lo que dice la palabra del capítulo 3, versículo 9. Dice que él quitaría, dice, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Sí, amén. Este es el único nombre que debe haber en nuestros labios, el nombre de Dios. Amén. Gloria a Dios. Es el único nombre. Amén. ¿Estamos claros en eso? Dios. Gloria al Señor. Amén. Versículo 11, perdón, 10. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán. La hija de mis esparcidos traerán mi ofrenda. 11. En aquel día no será avergonzada porque ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí. Porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia. Y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Gloria a Dios. Mire, Dios hace la diferencia, hermano. Sí, amén. Amén. Amén, ¿qué diferencia? Hay un orden aquí, hermano, de sucesos. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Gloria a Dios. Aleluya. Que se predicen en esos versículos. Primero, la purificación. Segundo, la invocación del nombre de Dios. Y tercero, hermano, el traerle ofrenda. Estas tres cosas quiero que notemos. Amén. La purificación. Dios quiere labios puros delante de Sí, Él. amén. Sí, amén, amén. Por eso dice, hermano, hasta nosotros dar cuenta de nuestras palabras. ¿Sabías? Nuestros pensamientos. Hay gente que usa maldiciones, hermano. Yo he escuchado la mayoría de gente, hermano, puras maldiciones, hablando malas palabras, contando chistes rojos, ¿verdad que sí? Malcriados. Sin temor a Dios. ¿Cuánto alaban el nombre de Dios?
Gloria a Dios, aleluya. No hay pureza en sus labios. La invocación del nombre de Dios. Amén. Amén. Por eso digo, cuán importante que nosotros, nuestros labios, sea el nombre de Dios siempre bendecido. Nos levantamos en la mañana, bendito sea el nombre de Dios. La oportunidad que me da de poder ver este día, a mi familia, a mis hijos. Qué hermoso es glorificar el nombre de Dios. Sí, amén. Recordarlo en todo momento. Amén. Cuando vamos a comer, hermano, lo mismo. Orar. Dar gracias a Dios por los alimentos. Amén. Sí. Hasta eso se olvida en nuestros tiempos, hermano. Sí, Hay gente que, hermano, nomás llega a decirme de comer y ya comer, se le olvidó. Sí, es cierto. Qué terrible. Qué terrible, hermano. Pero no la iglesia de Cristo siempre es agradecida en todo momento. El nombre de Dios, hermano, debe estar en nuestros labios todo el tiempo. El traerle ofrendas. Bendito sea el Señor, de alabanza, de adoración, de glorificar el nombre de Dios. Sí, Señor, así es. Amén, amén. ¿Estamos claros ahí, hermano? Amén. Amén. Gloria a Dios. La pregunta es aquí, dice, ¿cuándo será esto? ¿A qué periodo se refiere estas palabras en aquel tiempo? El versículo 9, en aquel tiempo. ¿Qué es lo que se refiere con esa palabra en aquel tiempo? Se han sugerido, hermano, varias cosas concernientes a esta palabra. Se refiere cuando los israelitas volvieran del cautiverio babilónico. Algunos piensan que eso es. Amén. O el periodo de la gracia, al regreso de los judíos a su tierra prometida como consecuencia de su restauración. Amén. O el milenio. Estas cosas son las que se han sugerido, bendito sea el nombre del Señor, que significa estas palabras. Amén. ¿Qué es lo que quiere dar a entender Sofonías? Amén. Con esos tiempos. Ya sería cuando ellos regresaran, vuelvo, repito, amén, de Babilonia, porque recuerden que ellos, al final de todo, fueron cautivos por Babilonia, el imperio babilónico, Nabucodonosor, entre ellos Daniel, ¿se recuerda Daniel? Y así sucesivamente, bendito sea el nombre de Cristo para siempre. Amén. Pero hay dos posibilidades, hermanos, con esto de aquel tiempo se refiere al periodo de la gracia, el cual es anunciado el acto redentor de Cristo, de Dios en Cristo, amén. O el milenio, en aquel tiempo. Podemos creer que sea, amén, de esa manera. Veamos el versículo 10. El versículo 10 se menciona lugares más remotos, hermanos, del sur, Etiopía. Vendrían las gentes a servir a Dios. Esto habla de la restauración de Israel, quien estuvo por todas partes del mundo, hermanos. A pesar de todo, Dios siempre se sigue recordando de Israel. Dios bendiga a los judíos. Dios bendiga a Israel. Dios bendiga, bendito sea el nombre del Señor, a Jerusalén. Que pronto vendrá su reino. Amén. Gloria a Dios. Pronto vendrá, Aleluya. bendito sea el nombre del Señor nuestro Dios. Sí, amén. Claro está que nosotros esperamos el arrebatamiento. Gloria a Dios. Amén. Gloria. Hay gente que dice que si quiere pasar por la gran tribulación, bueno, que lo pasen ellos, no nosotros. No. Amén. Nosotros seguimos orando y clamando al Señor, bendito sea el Señor, santificándonos. Amén. Para cuando suene la trompeta, nos vamos. Amén. ¿Cuántos se van? Dios. ¿Cuántos se van? Amén. Nosotros nos vamos, hermano. Bendito sea el nombre de Cristo para siempre. Estamos esperando porque Él ya viene. Preparemos nuestros corazones, iglesia. Amén. Preparemos nuestros corazones. Amén. Busquemos siempre de Dios para que seamos dignos de escapar de los juicios que vienen sobre esta tierra. Así es, amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Se debe notar que después de la purificación viene la verdadera invocación del nombre de Dios y el servicio, amén, a Dios. Amén. Amén. La obra divina es la transformación de la conciencia para que no continúe sintiendo vergüenza de las impiedades cometidas en el pasado. En otras palabras, mis amados hermanos, Dios nos transforma. Amén. Dios nos transforma. Sí. Amén. Hay muchas cosas que nosotros practicamos en tiempos atrás, hermano, y ahora nos da vergüenza decirlo. Sí. Pero cuando estábamos en el mundo nos deleitábamos en ello. Ay, santo. Aunque nos miraran, era como un trofeo, ¿verdad que sí? Así es. Hay gente que decía, no, hermano, si yo era de los que más bebía, ¿verdad? Borracho. Y no le da vergüenza, hermano, hasta tirados ahí en la, Cuneta. ¿verdad? En el piso. Vomitados. Y eso, hermano, es una vergüenza. Sí, amén. Pero ¿y ahora? No, gracias a Dios. Ahora nos da vergüenza, mis amados hermanos, recordar todas esas cosas. Gloria a Amén. Dios. Eso es lo que Dios hace. Eso es lo que Dios cuando purifica, hermano. Sí, amén. Eso es lo que Dios hace en nuestros corazones. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Gloria a Dios. Aleluya. Él se manifiesta, nos quita toda soberbia. Amén. Sí, amén. Todas estas cosas que también se le está diciendo a Judá, también a nosotros, mis amados hermanos. Amén. Así Es aplicable en nuestros corazones. Vamos al punto 2 allí, hermanos, en su libro. Amén. Bendito sea el nombre de Cristo. ¿Estamos atendiendo, hermanos? Gloria a Dios. Amén.
Un remanente escogido. Sofonías capítulo 3, versículo 12. Gloria a Dios. Mira lo que dice, y 13, 14. Y dejaré en medio de ti, dice, un pueblo humilde y pobre, el que confiará en el nombre de Jehová. Amén. 13. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Amén. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Qué Amén. bonita palabra, ¿verdad, hermanos? Sí, amén. Gloria a Dios. Como ya se ha mencionado, amén, como este remanente, mis amados hermanos, puede ser los israelitas que habían vuelto del cautiverio. Además puede ser aquellos que reciben el evangelio de Cristo, o también al pueblo judío durante el reino milenial de Cristo. Gloria a Dios. Un remanente, amén, el cual guarda la palabra de Dios. Hay remanente todavía en Israel, hermano. Sí, gloria a Dios. La oración de Pablo era por la salvación de Israel. Amén. 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 Hay muchos judíos que están convirtiendo a Cristo. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. No. Dios les ha dado les ha permitido tener la experiencia de poder conocer al Mesías, a Jesús el Cristo. ¿Cuánto alaban el nombre de Dios? Que Dios bendiga por eso, mis amados hermanos. Pero repito, nosotros debemos de estar siempre al lado de Israel. Amén. Todo el que está lleno del Espíritu Santo, hermanos, sabe que es el pueblo de Dios. Sí, amén. Sí, Gloria a amén. Dios. Es el pueblo de Dios. Aleluya. Ahora bien, se observa, mis amados hermanos, que Sofonías no dice que automáticamente los descendientes de Abraham eran el remanente de Israel. No porque venían de Abraham, eran el remanente. Amén. Esto es lo que creían los fariseos en su tiempo, mis amados hermanos, cuando vinieron a Juan el Bautista y miraban los bautismos que Juan el Bautista estaba haciendo. Amén. Y entre todas estas cosas, mis amados hermanos, ellos creían, pues somos hijos de Abraham, nosotros somos ya, vamos directamente al paraíso. Amén. Sin saber que su corazón no era recto delante de Dios. Por eso es que Juan les dice que hicieran frutos dignos de arrepentimiento, que hagan acciones justas dignas de arrepentimiento. Sí, amén. Amén. Así que no todos los que vienen de Abraham significa que son el remanente, porque muchos de ellos han rechazado el nombre de Cristo, han rechazado al Mesías. Gloria a Dios. ¿Cuánto alaban a Dios? El cual es un pecado grande delante de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Se les llama remanente, mis amados hermanos. Se les llama remanente porque ellos son fieles a Dios. A eso es lo que está hablando, los que son fieles a Dios. Amén. Amén. La mayoría, mis amados hermanos, se había apartado de Dios. Pero Dios siempre guarda un remanente. Sí, amén. Como por ahora, mis amados hermanos, Cristo viene por un remanente también. Gloria. De la iglesia. Con tanta mundanalidad que se ha metido, mis amados hermanos. Con tanto desorden dentro de las iglesias. Sí, así es. Amén. Con tantas cosas, hermanos, que están sucediendo. Pero Dios tiene a un remanente. ¿Cuántos son los remanentes? Gloria al Señor. Somos parte, mis amados hermanos, remanente. Bendito sea el nombre de Cristo. Gloria a Dios. Sí, Señor. Debemos de pertenecer, ser fieles a Dios. Amén. Mantenernos en fidelidad, con fidelidad, hermanos, en nuestro servicio a Dios. Gloria. Estamos pasando por esta situación, pero hay que ser fieles a Dios. Amén. Amén. Así es. No teman. Dios está con nosotros. Amén. No temamos, Dios está con nosotros. Amén. Ciertamente el mundo se aflige, ciertamente el mundo se preocupa, pero la iglesia de Dios está firme en Él. ¿Cuánto alaban a Cristo? Sí, amén. El que habita al abrigo del Altísimo, dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Así que los que pertenecemos a Dios somos el remanente fiel, amén, que nos mantenemos siempre en la sana doctrina. Gloria al Señor. Aunque vengan otros hermanos con otras cosas, nosotros mantenemos la sana doctrina. Seguimos creyendo, hermanos, que el Espíritu Santo sigue llenando. Aleluya. Seguimos creyendo, bendito sea el nombre del Señor para siempre. En la conducta cristiana, seguimos creyendo en la venida de Cristo, el arrebatamiento. Amén. Así es que Amén. Gloria a Dios. hay que mantenernos en esa sana doctrina. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Dios guarda un remanente. Entonces aquellos creían, mis amados hermanos, que por ser descendientes de Abraham eran el remanente. Eso no está diciendo Sofonías. Esto me recuerda también, mis amados hermanos, cuando Jesús les dice a los israelitas, a los judíos. Vamos a ver lo que les dice San Juan capítulo 8, versículo
44. San Juan capítulo 8. Versículo 44. Mira lo que dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. Los israelitas, bueno, repito, hermano, creían que porque venían de la descendencia de Abraham eran el remanente, eran los escogidos. Sí, claramente, hermano, eran los escogidos. Dios se había hecho, amén, pacto con Abraham, pero es que ellos se habían apartado de Dios. Sí, amén. Amén. Gloria. No conocieron al Mesías, no conocieron a Dios. Al contrario, lo desecharon. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Se da cuenta? Entonces, mire, se imagina, ellos creen, oh, nosotros somos hijos de Abraham, por lo tanto nosotros ya estamos. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ajá. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. Mire qué palabras terribles. Es mentiroso y padre de mentira. Qué palabras terribles para escuchar. Hermano, ¿usted cree que eso les caía bien esas palabras a ellos? Esto lo dice Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. A pesar que ellos tenían el conocimiento, eran descendientes de Abraham, hermano. Ellos tenían conocimiento, sí, habían sido enseñados en la ley de Moisés. Sí, amén. Pero eso no bastaba. Eso no basta. Gloria a Porque no es solamente ser oidor, sino ser practicante. Sí, amén. Sí, amén. Gloria a Dios. Y este es el problema, hermano. Entonces el Señor les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Santo Dios. Hoy dice, su padre es Satanás. Tu padre es el diablo. Está terrible, hermano. No son muy buenos eso, ¿verdad, hermano? Eso no suena muy Pesado. está pesado eso. Pero la boca del mismo Mesías lo dijo, le dijo a ellos, vuestro padre es el diablo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos, las prácticas de él, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Al que mata, hermano, él ha sido homicida desde el principio. ¿Qué más? No ha permanecido. No ha permanecido en la verdad. ¿Por qué no pertenece? Miren, mis amados hermanos, no ha permanecido ¿qué? En la verdad. Porque no hay verdad en él. Porque no hay verdad en él. Entonces los mentirosos, aquellos que son mentirosos, hermano, ¿cuántos hay, Dios mío? Ah, Señor. ayúdenos, Señor. Ayúdanos, Padre. Sí, Sí, Señor, amén. ayúdenos. Que nos ilumine el Espíritu Santo, hermano, y nos ayude fuertemente. Sí, amén. 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 No habla verdad, porque es mentiroso y padre de mentira. Los mentirosos, los asesinos. Y todos estos, bendito sea el nombre del Señor para siempre. Dios. Gloria a Dios. Esos son los que practican el pecado. Es el diablo. Sí, amén. Sí. El que practica el pecado es de Satanás, el diablo. Amén, así es. Adulterio, fornicaciones, borrachera, su padre es el diablo. Sí. El homosexualismo, el afeminado, hermano, bendito sea el Señor. La prostitución, el lesbianismo, Sí, amén. son ideas satánicas. Sí, amén. Sí, amén. Son deseos del diablo porque él no ha permanecido en Dios jamás. Hermano, no quiere, era bueno anteriormente. Señor, sí. Era un querubín. Sí, amén. Hasta que se oyó maldad en él, pecado en él. Desde ahí jamás se ha vuelto, hermano, está terrible. Pero así estaban, hermanos, los israelitas, de esa manera, no todos. Estamos hablando de un remanente. En cambio, el remanente sí escuchó al Mesías. El remanente sí escuchó a Dios. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo para siempre? Gloria a Dios, aleluya. No le reconocieron. Ahora, para ser reconocido por Dios, escúcheme eso. Sí, ciertamente dirá la gente, bueno, yo practico la borrachera, el pecado y así sucesivamente, la mentira. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces, pues, ¿cómo puedo ser yo reconocido por Dios? ¿Ven? Bueno, véngase en San Juan capítulo 1, versículo 12. San Juan capítulo 1, versículo 12. Gloria a Dios. Mas a todos los que le recibieron, ¿qué dice? A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la manera, creer en el Señor Jesucristo.
Amén. Amén. Recibirle, creer en el nombre del Hijo de Dios. Y entonces le da la potestad, la libertad, la autoridad, el acceso de venir a ser hijo de Dios, porque no todos son hijos de Dios. Hermano, por creación hasta los gatos, los perros, bendito sea el Señor, las vacas, sí, por creación. Pero hermano, por adopción, por medio de Cristo somos hijos de Dios. Solamente así puede ser usted un hijo de Dios. La gente dice, oh, yo soy hijo de Dios. Hasta el brujo dice que es un hijo de Dios, hermano. Hasta el asesino dice que es un hijo de Dios. Sí, así es. ¿No es cierto? No. No, todos son hijos de Dios. Solo los que creen en el Hijo de Dios Amén. son los que vienen a Cristo. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Se da cuenta que solo es a través de Cristo? Sí, amén. Siempre digo, hermano, no es a través de María, no es a través de la Guadalupe, no es a través del Papa, ninguno de estos, hermano, sino a través de Jesucristo. Amén. Entonces es bien importante, hermano. Sí, amén. Ahora no es solamente para nosotros, hermano, no es solamente hacer una confesión y decir, oh, yo creo en el Señor Jesucristo, yo soy creyente. Amén. No, no es cierto, porque hay que tener prácticas. Sí, amén. Mira lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 21. Venga conmigo, por favor. Mateo capítulo 7. No es solamente por confesarlo, hermano. Porque hay gente que dice, bueno, yo soy hijo de Dios, yo busco a Dios. Y son unos tremendos pecadores, hermano. No dejan la borrachera todavía. No dejan el adulterio, las fornicaciones, la mentira, los engaños, las perversidades, las maldades, ¿verdad que sí? Sí, amén. Pero mira lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 21. Amén. ¿Lo tienen? Amén. No todo el que me No todo el que me dice que Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ah, no todo el que me dice Señor Amén. Gloria a Dios. va al cielo. No. No todo el que me dice Señor va al cielo. El católico dice yo voy al cielo, ¿verdad que sí? Yo voy al cielo porque yo adoro a Dios, voy a la iglesia, a la misa. Sí, pero tienes un montón de ídolos por ahí. Que en vez de darle gracias a Dios dice, Padre Celestial, te doy gracias por medio de Cristo. Dicen, Padre, te doy gracias. Y a María también, ¿verdad? Sí, amén. Y a la Santa María, la Madre de Dios. Qué disparate más terrible, hermano. Sí. ¿Cuánto alaban a Dios? Gloria a Dios. Gloria a No Dios. todo el que me dice Señor, Señor, entra al reino de los cielos. Léalo otra vez. No todo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Quiénes son entonces? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hacer, actuar, practicar. ¿Se da cuenta? Amén. O sea que no es de cualquiera. Hay requisitos, mis hermanos. Sí, amén. Hay requisitos que se deben de cumplir. Dios ha puesto eso así, hermano. Consideremos las características del remanente de Dios, hermano. Debe de ser humilde. Amén. Amén. Humilde es aquel que reconoce la bajeza y miseria. Amén. Aquel que sabe y reconoce, hermano, que sin Dios no somos nada. Amén. Sí, amén. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta? El que reconoce y dice, yo no soy nada sin Dios. Amén. Mire lo que dijo Cristo en una ocasión, hermano. Mateo capítulo 11, versículo 29. Mateo capítulo 11, versículo 29. Gloria a Dios. ¿Lo tiene? Amén. Alabado y bendecido sea el nombre de Cristo. Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Y qué dice? Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas. Amén. Amén. ¿Aprender de qué? De mí, dice el Señor. Que soy manso y humilde. ¿Cuántos quieren aprender esa? ¿Usted quiere ser humilde? Mire a Cristo. Venga a Cristo. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Gloria a Dios. La humildad es reconocer que necesita, reconocer su bajeza, su miseria, hermano, nosotros. Sí, amén. ¿Pero dónde la encontramos esa humildad? En Cristo. Así es. Ahora, el siguiente es la pobreza. Aquí no se refiere, hermano, a la pobreza económica. Espíritu. Aquí no se habla, mis amados hermanos, de la pobreza. No tengo nada, hermanos, y pues Pobreza de espíritu.
sino es pobreza de espíritu. Muy bien. Pobreza de Espíritu. es la pobreza espiritual. Esta característica nos recuerda, hermano, lo que dice Mateo, hablando de la bienaventuranza. Mateo capítulo 5, versículo 3. Venga conmigo, por favor. No una pobreza en cuanto a dinero, hermano, económica, porque ahora está predicando unas boberías y tonterías, amén, de la supuesta llamada teología de la prosperidad. Eso no es teología, amén, y es una enseñanza satánica, nada que ver con las cosas de Dios. El primero que le dijo de la supuesta llamada teología de la prosperidad fue Satanás, el diablo, a Jesús. ¿Cierto? Mira, si te postrares y me adorares, mira, te voy a dar todos estos reinos, las riquezas. ¿Cierto? Es una enseñanza diabólica, es una enseñanza del diablo, pero no es de Dios. Creemos nosotros en la prosperidad, sí, pero de Dios. Sí, amén. Amén. Que venga de Dios, si Él quiere, te bendice. Amén. Como Él quiere, cuando Él quiere, con quien Él quiere. Sí, amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Esto está claro, hermano, porque hay muchas iglesias, amén, hay mucha gente allá afuera que se ha creído esas tonterías de la teología de la prosperidad. Tú tienes mucho es porque Dios te ha bendecido y estás bien con el Señor. No. Mira lo que dice el capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu. Amén. Porque de ellos es el reino de los cielos. Ese es el remanente, el que reconoce estas cosas. Sí, amén. Sabemos, nosotros estábamos pobres, hermanos. Pobres. Sin Cristo, sin nada, ¿verdad que sí? Pero una vez que venimos a Cristo somos ricos. Somos ricos en el Señor. Nos ha bendecido espiritualmente, mis amados hermanos. Tenemos una salvación. Hemos sido perdonados. ¿Quién nos podía perdonar nuestros pecados? Ni el más millonario aquí en la tierra puede hacer eso, lo que hizo el Señor. ¿No te alaban? Por gracia sois salvos. Sí, amén. Por medio de la fe en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos son salvos? Amén. Por la fe, por la gracia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Por gracia somos salvos, hermano. Amén. En Cristo Jesús. Amén. Señor nuestro. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que bien importante, hermano. Hay que confiar en esto, en el Señor. Los fieles, el remanente confía en su Dios. Sí, amén. Confía en el Señor. Gloria a Dios. Y cuando nosotros confiamos en el Señor, hermano, hay gozo. Amén. Así es. Amén. Amén. Gloria a Dios. Veamos lo que dice ahí, Sofonías capítulo 3, versículo 14. Ya vamos a terminar, hermano. Gloria al Señor. Sofonías. Gloria a Dios. Santa oída del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Amén. Sofonías capítulo 3, versículo 14. Amén. Ya nos vamos, hermanos, en el arrebatamiento. Amén. Gloria Gloria a Dios. Señor. Dice, canta, oh hija de Sión. Amén. Da voces de júbilo. Oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Gloria a Dios. Gloria a Amén. Dios. En este versículo 3 se señalan, hermanos, ciertas características, además de las mencionadas anteriormente. Amén, que era la humildad. Sí. Aquí se mencionan otras tres. No hará injusticia, no dirá mentira, ni tendrá lengua engañosa. Estas tres características son las exteriores, hermanos, como nosotros nos relacionamos con los demás, la conducta, amén. Como nosotros somos para con las gente. Alabado sea el nombre Gloria a Dios. del Señor para Gloria a siempre. Dios. Aleluya. La mejor manera, hermano, de demostrar una conducta cristiana es por medio, bendito sea el Señor, de nuestra conducta. Sí, amén. Amén. La mejor manera de mostrar nuestra manera de ser cristianos es por nuestra conducta. Valga la redundancia, amén. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Nosotros mostramos el carácter cuando estamos solos, Sí. amén. Gloria Pero a la conducta la demostramos, hermanos, con los demás. Dios. Sí, amén. Nadie que sea injusto, escuchen, nadie que sea injusto, ventajoso y aprovechado puede decir que teme a Dios. Así es.
la gente que dice temer a Dios, hermano, y miente, no es de Dios. No, así es. La gente que dice temer a Dios, hermano, y engaña, no es de Dios. No. Hablemos claro en eso, hermano. Y hay mucha gente así, hermano. Habemos varios, hermano, la gente, gracias al nombre del Señor, donde cometemos estas cosas. Dios nos perdone, nos ayude. Mira lo que dice la Escritura, Colosenses capítulo 3, versículo 9. En cuanto al engaño, en cuanto a la mentira entre nosotros. Sí. El consejo del apóstol Pablo, Colosenses capítulo 3, versículo 9. Cuando lo tenga, glorifique el nombre de nuestro Dios. Gloria al Señor. ¿Qué dice la palabra de Dios? Colosenses capítulo 3, versículo 9. Amén. No mintáis los unos a los otros. ¿Cuánto mentiroso, hermano, a veces? Sí, así es. Amén. Habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Amén. Amén. Gloria a Dios. No podemos mentir, hermano. No debemos de practicar la mentira. Alabe lo que Él vive. ¿Cuánto alaba el nombre del Señor? Gloria a Dios. Aleluya. Ahora el capítulo 14 habla y dice, canta, hija de Sión. Aquí hay 3 cosas también. Canta, da voces de júbilo, gózate y regocíjate. Amén. Este es el pueblo de Israel. Este es el pueblo de Dios. Regocíjate, canta. Oh hija de Jerusalén. ¿Para quién este mensaje? Para el pueblo de Israel. A la hija de Sión. Esto es a los habitantes de Judá, Israel. Amén. Israel, las 12 tribus de Israel, a todos ellos. Gloria a Dios. Y todos conocemos a Jerusalén. Amén. Para todos ellos este mensaje. Mira lo que le dice, canta. Amén. ¿Qué más? Da voces de júbilo. Gózate. Y regocíjate. Qué hermoso, hermano. ¿Cuánto se puede regocijar en el Señor? Gloria a Dios. Aleluya. Regocíjate. Gloria a Dios. Aleluya. Canta. Pero cuando todo esto se haya apartado, la idolatría, hermano, la conducta que Judá tenía, entonces vendrá pureza de labios. Entonces, cuando hay pureza de labios, cantamos a Dios. Amén. Glorificamos el nombre de Dios. Nos gozamos. Gloria al Señor. Amén. Damos voces de júbilo. Damos gloria a Dios. Gloria al Señor. Y alabanza. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Aleluya. Gloria a Dios. Pero esto es cuando se quita todo eso, hermano. Lo que nos impide servir a Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Vámonos aquí. Amén. Zacarías capítulo 2, versículo 10. Lo que nos dice allí. Cuando sean quitadas esas barreras que nos impiden, vuelvo y repito, servir a Dios. Amén. En este caso Israel, los Judá. Amén. Y el pueblo no será más infiel a Dios. Gloria al Señor. Amén. Amén. Porque es un remanente que Dios ha escogido. Así es. Zacarías capítulo 2, versículo 10. ¿Lo tiene? Canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Amén. Ha dicho el Señor. Gloria a Dios. Gloria. Isaías capítulo 12, versículo 6. Vámonos a Isaías capítulo 12, versículo 6. Amén. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Estamos hablando que es el remanente, hermano, que Dios le está hablando en ese momento. Isaías capítulo 12, versículo 6. Sí, amén. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Amén. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión. ¿Lo has escuchado? Sí. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión. Debemos de glorificar el nombre de Dios cuando hay pureza de labios. Razones para regocijarse. Amén. Sofonías capítulo 3. Sofonías capítulo 3. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor para siempre. Amén. Gloria a Dios. Sofonías capítulo 3. Santo Dios, ¿cómo tenemos que estar? Versículo dijimos 15. 15. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera a tus enemigos. Jehová es el Rey de Israel en medio de ti, nunca más verás mal. Solamente cuando Dios habite en medio de su pueblo, hermano. Gloria a Dios. Ahí está la paz, Sí, amén. está la tranquilidad. Amén. En este caso los enemigos, los invasores que vendrían a Judá. Pero recuérdense, mis amados hermanos, que Dios iba a usar a naciones
Amén. Como el ejemplo de Nabucodonosor, el reino de Babilonia. Amén. El imperio babilónico. Amén. Dios estaba usando a ese pueblo. Lo mismo Dios está usando a otras naciones para castigar a Judá. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, victoria completa sobre el mal solamente la tenemos cuando Dios está en medio nuestro. Amén. Así es. Porque es el que nos da la victoria. Sí, amén. Amén. Gloria a Dios. La presencia divina prometida, el versículo 17. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Qué bonito es eso, hermano. Gloria a Dios. Qué bonito es, mis amados hermanos. Miren la manera que Dios se manifiesta con su presencia. ¿Cuánto hemos sentido la presencia de Dios? Gloria al Señor. Nos sentimos limpios en la presencia de Dios. Gloria a Dios. Nos sentimos fortalecidos en la presencia de Dios. Amén. Y aquí está diciendo Sofonía, me gusta esta característica que da, esta palabra que menciona aquí en el versículo 17. Jehová está en medio de ti, poderoso. El único poderoso es Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Otra cosa, Él salvará, el Salvador. Él es nuestra salvación. Amén. Se gozará sobre ti con alegría. O sea, mis amados hermanos, estará complacido el Señor. Sí. Cuando todas estas cosas se hayan quitado, hermano. ¿Qué es lo que Dios está esperando de Judá? Sí. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor. Mira, tanto es así, hermano, que guardará silencio el Señor con ese amor que tiene. Sí, amén. Gloria a Mire Dios. qué cosa, qué lindo aquí, amén. Sí, amén. Se regocijará sobre ti con cánticos. Amén. Entonces escuchará, hermano, nuestras alabanzas. Sí. Escuchen los músicos, hermano. Hay muchos músicos, hermanos, que dicen por ahí ni oran. Son presas frágiles, hermano. Fácil de caer en las manos del diablo, Sí. en la mentira. Sí, así es. Amén. 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 Son conllevados, mis amados hermanos, a tocar para el mundo, cantar para el mundo. Elvis Presley, ¿verdad? Elvis Presley, mis amados hermanos. Él conoció de Dios. Y hay otra que... Whitney Houston, ¿verdad? Conocieron de Dios. Muchachos, manténganse en el Señor, jóvenes. Niños, manténganse en el Señor. Glorifiquemos el nombre de Dios. Dios le ha dado ese talento Gloria a Dios. para glorificar el nombre de Dios. Sí, amén. Yo soy músico y uso para glorificar el nombre de Dios, hermano. Amén. Gloria a Dios. Sí, sí, puede darte ofertas del mundo, sí, pero hay que glorificar el nombre de Dios siempre. Sí, es, amén. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Gloria a Dios. Ya. Dios nos ha hablado en nuestros corazones. Amén. Dios nos ha hablado en nuestras vidas. Amén. Amén. Amante Padre Celestial, te agradecemos por tu misericordia, por tu amor. Gracias por esta oportunidad que nos has dado de poder escuchar tu palabra, de poder escuchar, Señor, tu voz. Nos has exhortado y nos has, Señor eterno, enseñado Gracias, Padre. que nuestros labios, Señor, deben de ser puros delante de ti para glorificar y cantarte, Señor eterno. Gracias te damos, Señor, porque tu presencia está en medio nuestro y nos sigue guardando y nos sigue, Señor, instruyendo. Gracias por mis hermanos que están en este lugar, Señor, y que Gracias, Padre Santo. han atendido tu palabra. Aquellos que escucharán a través de este medio también, Señor eterno. Te ruego, Señor, los bendigas. Padre, que nos preparemos para la venida, el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, el arrebatamiento de tus santos, la iglesia. En el nombre de Jesús, Señor, muchas gracias te damos, Señor, por este día, Señor, que podemos glorificar tu nombre. Tantas cosas que están sucediendo, Señor, en este mundo. El COVID-19, Señor, que está arrasando, Señor, pero cuida y protege a tu pueblo, a tus santos, los tuyos, Señor eterno. En el nombre de Jesús, Señor, muchas gracias, gracias, mil gracias, Señor, por tu fortaleza, por tu gozo, por tu paz, en medio de estas situaciones, Señor eterno. Nosotros confiamos en ti, Señor, no confiamos en los gobiernos, no confiamos en ninguno, Señor, hombre mortal, sino confiamos en el nombre tuyo, Señor. En tu nombre nada más, en tu palabra. Ayúdanos a mantenernos firmes, fieles, ser el remanente, Señor, que usted, Padre Celestial, busca. Que tengamos nuestros oídos espirituales, Señor,
atentos a escuchar tu voz cada día. Sí, En el nombre del Padre, del Hijo Poderoso de y del Santo Espíritu de Dios. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Muchas gracias. Amén, Señor.